Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, sobre todo los que han permitido, con su esfuerzo, este acto, tanto a las organizadoras como a mi presentador, que tenemos el gusto de conocernos en este momento. Y como os decía mi colega, pues vamos a hacer dos partes. Una a responder al título de la comunicación de hoy, de la función social que cumple la represión sexual a nivel institucional, a nivel de estamentos y a nivel de gobiernos, incluso desde el punto de vista psicopolítico, un poquito. Y después, si da tiempo, porque tenemos corto tiempo, pues yo haré esto es una presentación de esas que se hacen ahora de PowerPoint, que hacéis todos mejor que yo. Yo lo hago fatal. Pero, bueno, eso tiene que modernizar un poco, entonces yo juego un poco. Entonces, en los juegos que hago yo estos de poner ahí cositas y tal, pues he hecho una pequeñita presentación con alguna fotito, alguna frase, estas cosas que se hacen. Pero yo, como soy de la vieja escuela, pues me gusta más interactuar directamente y ser protagonista de la película. Y entonces, pues de hecho voy a salir aquí porque estoy ahí muy apretado. Y con el pene, este pene móvil, pues vamos a no entrar en fantasías sexuales y a intentar comunicar. Vamos a sublimar un poco las pulsiones orales. Entonces, como sabéis, supongo que sabéis también de estas cosas bastante, entonces si igual me repito algo, si me repito, pues como yo no os conozco, pues lo siento. Y si alguna cosa no lo conocéis o no os suena, pues luego habrá un tiempo para que podáis preguntar, de manera que alguna síntesis, alguna cosa clara nos iremos de él. Como sabéis, decía Reich, fue un pensador, un científico y un psicoanalista, psiquiatra del siglo XX, y muere en 1957, a la joven edad de 60 años. Y en pleno periodo suyo creativo, donde estaba desarrollando toda una serie de experiencias con su equipo de trabajo sobre lo que ahora se llama ecología global, es decir, sobre aspectos vinculantes entre todo aquello que gobierna la vida y cuáles serían un poco las leyes que podemos interactuar para que podamos recuperar una ecología y por lo tanto un Gaia, un planeta vivo más equilibrado. Y realmente Reich es pionero de varias ciencias que actualmente están muy desarrolladas, entre ellas por la psiquiatría social y también la sexología, evidentemente. Incluso es pionero, como reconoce Capra, uno de los científicos actuales del movimiento de la ecología global, Friedrich Capra, fue uno de los pioneros de toda la corriente de sistemas humanos y de este nuevo paradigma, el nuevo paradigma que estamos desarrollando entre todos y todas. Fundamentalmente es cierto que se reconoce o se le conoce porque, por sus trabajos, por sus aportaciones psicoanalíticas, Reich fue psicoanalista de la segunda generación y tuvo unas aportaciones muy importantes al mundo psicoanalítico. Hoy en día están prácticamente integrados en la mayor parte de modelos psicoanalíticos, sobre todo en la psicología genetista o la psicología del yo y los psicoanalistas objetales, Y también se le conoce por todas sus aportaciones a la sexología. Y aquí hay que reseñar que si también es cierto que algunas de las aportaciones de Reich están introducidas ya en la teoría y en el corpus teórico de la sexología en general, también es cierto que prácticamente no se cita ni se reconoce en ninguna enciclopedia, en ningún manual de sexología, sus valiosísimas aportaciones a este campo. De hecho, ya digo que uno de los pioneros científicos, experimentales, empíricos de la sexología moderna. Solamente mencionar que la famosa curva del orgasmo de Master y Johnson, que supongo que os sonará, pues bueno, Reich la hizo en 1927. O sea, la hizo de otra manera y experimentalmente. Master y Johnson ni lo resuena ni lo menciona porque como los norteamericanos piensan que son el centro del mundo o el único centro del universo, pues entonces evidentemente no pueden reconocer nada más. Pero la documentación está ahí para quien quiera investigar y se puede conservar, ¿no? También hay otro aspecto muy importante de Reich y es el de la aportación al campo de la sociología y de la psiquiatría social.
realmente tenemos que tener en cuenta que Reich vive en una época de muchos conflictos, de grandes conflictos. Quizás el siglo XX fue uno de los más impacto y de mayor desmembramiento sociopolítico, sobre todo en Europa, aunque también, como sabéis, que tomó gran parte del resto del mundo con las guerras mundiales, pero Europa vivió procesos de defenestración muy fuertes y evidentemente esto repercutió mucho en todos los procesos culturales, en todos los procesos ideológicos, sociales. Estamos hablando de la década de los años 20, años 30, donde la influencia del marxismo, la influencia de los movimientos libertarios en la Europa de aquellas décadas era muy fuerte, y también estaba en la vanguardia cultural de Viena, en la vanguardia cultural después de Berlín, de Alemania, estaba el psicoanálisis como un movimiento vanguardista. Psicoanálisis, ¿por qué empieza a tomar forma en esos años? Pues porque es una ciencia joven, prácticamente empieza a desarrollarse a principios del siglo XX, como sabéis, por Freud, y bueno, pues son 2 o 3 décadas que empieza realmente a conocerse en las universidades, a conocerse por los profesionales, y entra dentro de la vanguardia porque revoluciona fundamentalmente la perspectiva social de la familia. El concepto de familia patriarcal se desmorona un poco, por los principios freudianos, fundamentalmente porque plantea algo muy importante, y es que la sexualidad comienza con la vida, no corresponde solamente a lo que se conocía antes de Freud, que era que teóricamente la sexualidad estaba vinculada a las prácticas genitales, o las prácticas sexogenitales, y que eso pues correspondía al mundo de los adultos, cuando Reich demuestra que el niño no solo tiene sexualidad, sino que nace con sexualidad, y por lo tanto la libido forma parte de la biología y del proceso psíquico, de organización psíquica del individuo, pues eso crea un gran revuelo, y ese es un punto realmente de inflexión en las dinámicas revolucionarias, en las dinámicas de cambio del siglo XX. Si bien es cierto que Freud fue el primer sorprendido, porque él era un burgués convencional, y fue el primer sorprendido de sus propios descubrimientos, investigaciones y respuestas de sus pacientes, pero bueno, era también un científico que se distingue, un científico en principio se distingue, porque admite la observación de las cosas con una capacidad de crítica y autocrítica suficiente como para ver lo nuevo y aceptar lo nuevo. Cosa que muchos supuestos científicos no hacen, porque siempre se prefijan a los modelos y paradigmas establecidos, con lo cual nunca ven nada nuevo, ni se puede avanzar en ningún campo. Y cuando alguno avanza, pues lo cuestiona o intenta hacerlo pasar, ¿no?, por el margen de lo establecido. Entonces, bueno, en esta dinámica, pues Freud realmente da un paso muy importante, y el psicoanálisis se coloca en una situación de vanguardia social. En aquella época, algunos psicoanalistas, como sabéis también, introducen o intentan vincular la teoría de Freud con la teoría incipiente de Marx y de algunos pensadores libertarios. Y se crea una especie de grupo freudo-marxista. Este grupo pues aporta textos muy interesantes, y de ahí saldrá todo el desarrollo de la Escuela de Frankfurt y la Escuela Filosófica de Frankfurt, la Escuela de Marcus, etc. Así que hay toda una serie de ramas que no voy a entrar ahora, porque supongo que ya conocéis y no es este el caso de decirlo. Pero lo importante es saber que hay un momento, pues en los años 30 en Berlín, donde Marx y Freud, es decir, la teoría de Marx y de Freud, se acercan, se aproximan por parte de algunas personas, y se intenta ver la correlación que hay. ¿Entre qué? Fundamentalmente entre las dinámicas subjetivas, es decir, los procesos psíquicos, los procesos del inconsciente, los condicionamientos que las dinámicas sociales generan en las personas a nivel inconsciente, y las influencias que vivimos por los factores económicos y por lo tanto por la infraestructura y la coyuntura en la que nos movemos a nivel social. Era un intento, creo que muy importante, y que hoy en día todavía algunos profesionales, algunos colectivos, seguimos trabajando en esta línea, porque es una de las líneas por las que se caracteriza el pensamiento post-reichiano, en el sentido de lo que está después de Reich, que es precisamente esta, la de seguir investigando la correlación que hay entre los condicionantes subjetivos inconscientes, del mundo del inconsciente, del mundo de lo intrapsíquico,
y del mundo de lo extrapsíquico, de los condicionantes económicos, coyunturales, sociales, etcétera, en el desarrollo del ser humano y, por lo tanto, en aquello que puede facilitar, en aquellas variables que pueden facilitar que el ser humano tome una dirección abierta, crítica, equilibrada, saludable, con una lógica racional y humana, o una dirección sumisa, robótica, acrítica, intolerante, violenta, desequilibrada y neurótica. Entonces, estos dos caminos dependen en gran medida de nosotros y nosotras, porque no solamente es una cuestión de cómo funciona la política o a quién se vota, sino es una cuestión vinculada a nuestras formas de vida cotidiana. Y de hecho, recordemos que ya en los movimientos del Mayo francés, en el 78, se ponían esas frases en las paredes de las facultades, que luego se pusieron en todas las facultades, creo que de todo el mundo, que coincide también con un momento aquí en México muy importante, que decía: mata al policía que llevas dentro, por ejemplo, ¿no? O que decía: la revolución pasa por transformar la vida cotidiana. Frases de este tipo que cuestionaban precisamente el planteamiento militantista, el planteamiento político, aséptico de muchos partidos políticos que no veían la importancia de ser coherente o de interactuar en un mismo nivel la práctica política, la ideología, es decir, lo que se dice que se ha de hacer, con lo que se hace. Y Reich, de hecho, ponía ejemplos de colegas suyos militantes de partido, porque Reich era simpatizante o fue simpatizante del Partido Comunista un tiempo, hasta que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en Rusia y de la política del partido. Entonces, lógicamente, como muchos otros, se decepcionó y tomó otro camino. Pero, decía, hay colegas míos que hablan de que hay que facilitar el cambio de la mujer, la liberación de la mujer, etcétera, y luego llegan a casa y están esperando que la mujer les ponga las zapatillas, ¿no? Entonces, en aquella época les ponían las zapatillas, la verdad, no sé si todavía queda alguna que lo haga, en aquella época. Pero ahora hacen otras cosas. Ahora no ponen las zapatillas, pero ponen otras cosas. Toda la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta o hace, o se ven obligadas de poner. Pero esta política, digamos, tradición entre lo que se hace, era una crítica que Reich hizo en su momento y que explica que, bueno, es que es lógico que esto ocurra. Es lógico, no es que seamos culpables por ello. Somos responsables. Pero culpables no, ¿por qué? Porque sufrimos las consecuencias también de un sistema familiar, de un sistema social, de unas influencias que hemos vivido. Y sobre todo de unas influencias que nos han marcado un carácter. Es decir, una conducta cronificada que nos obliga sin darnos cuenta a actuar de una determinada manera. Y esa conducta cronificada está disociada muchas veces de lo que pensamos y de lo que hacemos. Y esa disociación la justificamos. No nos damos cuenta, pero las incoherencias pasan muchas veces por este filtro del carácter, que es ni más ni menos que aquello que nos ha permitido defendernos de los sistemas familiares donde nos hemos desarrollado, donde ha imperado la violencia, la falta de contacto, la falta de afecto, la falta de reconocimiento del ritmo del niño y de la niña, etcétera, etcétera. Y sobre todo en la época de Freud y de Reich era una práctica familiar muy evidente, muy clara. Era una familia patriarcal con roles muy marcados y con unas consecuencias muy dadas. Como digo, consecuencia de las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, Reich y todo este movimiento fue defenestrado. La cultura europea prácticamente desaparece y es recuperada, es continuada en Estados Unidos, porque digamos, la gente que puede migra a Estados Unidos, y realmente son los europeos los que hacen la cultura del siglo XX norteamericano. Lo que pasa es que los norteamericanos lo van luego a exportar a Europa, como si fuera suya. Entonces hacen ese giro que con tanta facilidad hacen ellos de negar lo evidente y curiosamente volvemos con estas teorías desde Estados Unidos, pero muchas veces de una forma muy light, es decir, digamos, donde solamente llegan ciertos mensajes y parcializados. De hecho, a niveles
clínicos, pues curiosamente llega a Europa las terapias corporales y no se conocen o no se conocía realmente el trabajo clínico de Reich, la de geroterapia caracteroanalítica, y que en gran medida sigue pasando. Junto a esta defenestración, digamos, junto a este corte que se produce con las dinámicas bélicas, también hay un corte en lo que se refiere a la visión psicopolítica, donde estas perspectivas, esos estudios, se limitan, se ven muy limitados y pasan a retomarse con el Mayo francés y todos los movimientos sociales del 68. Entonces realmente Reich es retomado, es de nuevo reconocido, sus aportaciones son de nuevo valoradas por los movimientos que se producen en esos años, en esa década, donde es una década que se rompe definitivamente con esa perspectiva patriarcal, con esa perspectiva de la autoridad de lo masculino, con esa perspectiva de la represión de los afectos, es decir, de lo femenino, y se empieza a reconocer y a dar margen, a dar pie a entrar en dinámicas de cambio en la vida cotidiana. Se alza el movimiento feminista, se alza el movimiento gay, se alza el movimiento de los valores humanos, se alza una serie de movimientos que van en pro de derechos básicos y empiezan, por tanto, a contemplarse en la vida cotidiana una serie de cambios muy importantes. Y, repito, Reich en todo esto participa y la teoría de Reich está presente. Y está presente desde esa óptica que decimos, o que decíamos. La pregunta fundamental de Reich se hace es, bueno, ¿por qué tendemos tanto al sufrimiento psíquico? Tengamos o no tengamos condiciones económicas, sociales, laborales, como para no tenerlo. Es decir, si no tenemos condiciones, lógicamente hay elementos objetivos para sufrir. Pero en todas aquellas personas, son muchas también, afortunadamente, que no tienen esas supuestas justificaciones como para sufrir, ese sufrimiento psíquico, esa sensación de abulia, de astenia, de aburrimiento, de falta de motivación, de falta de sentido de la vida, de falta de contacto con lo vivo, esa situación de falta de motivación por implicarse en los colectivos, por implicarse en las responsabilidades sociales, esa dejadez que en el fondo nos hace pasar la vida sin enterarnos de que ocurre. Toda esa posición, ¿de dónde proviene? ¿Hay alguna influencia que nosotros podamos conocer, controlar y modificar? Y ahí es donde, repito, introduce ese término de carácter que implica la perspectiva de que la función social, es decir, las dinámicas represoras de los sistemas sociales, que ahora explicaré a qué nivel se produce, crean, entre ellos la familia, va creando un impacto en nuestro proceso de desarrollo, limitándolo, y por lo tanto limita una serie de proyectualidades, de capacidades que el ser humano como especie tiene, y que definimos como ecológicas, como cualquier otra especie, y por lo tanto en esa ecología pues hay una serie de valores que son propios a lo instintivo, a lo natural, como es la cooperación y no la competitividad, por poner un ejemplo. Esa cooperación que ya planteaba Kropotkin cuando en un libro que se llamó El apoyo mutuo demostró, porque era etnólogo, que todas las especies animales en el fondo colaboran. Esa perspectiva de que unos se matan a otros, una perspectiva etnológica bastante también condicionada por una perspectiva, por un modelo cultural. Entonces realmente la vida con mayúsculas tiende a colaborar y a mantenerse en esa perspectiva de desarrollo sostenible que ahora tanto se está hablando. El único ser que realmente pone los gases para destruir somos nosotros. Y lo hacemos cotidianamente. Y lo hacemos a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala. Y esa pequeña escala es la que va también creando un caldo de cultivo para que luego esa violencia tenga una base, para que la violencia social tenga una base. Porque la violencia cotidiana, esa violencia de pequeña escala, la estamos haciendo en las escuelas, y la estamos haciendo en las familias, y la estamos haciendo en los medios de comunicación. ¿Y cómo? Pues desde que nacemos estamos poniendo los medios para que lleguemos al mundo con violencia. Entonces, sabemos actualmente que desde los partos que se producían a nivel, llamémosle, salvaje, entre comillas, o cultural, de culturas
nativas, bueno, pues los partos eran los partos normales y corrientes, es decir, nadie se planteaba lo que era un parto, se paría y ya está. Ahora se ha medicalizado el parto de una manera que dice, no, es que hay muchos niños que ya no mueren. Eso está muy bien, pero no por eso hay que quitar la función que tenía el parto en aquel momento, que era una función de contacto, de establecimiento de vínculo y de establecimiento de un comienzo, una dinámica de desarrollo donde había una familia, una tribu que mantenía eso. Bueno, desde esos partos violentos, pasando por una falta de reconocimiento de las necesidades del ser humano en los primeros meses, esa necesidad de contacto, porque el feto humano es feto 9 meses después de la vida intrauterina, antropológicamente hablando, es un animal que nace pronto y entonces necesita el mismo cuidado que si estuviera en el feto. Pero eso es inconcebible. Normalmente, pues a los 2 meses ya tiene que estar por ahí en la universidad. Es decir, o menos que ya se hace ahora estimulación precoz, sabe inglés, francés, matemáticas. Entonces dices, bueno, sí, llegaremos a desarrollar mucho el córtex, pero lo que es el paleocórtex, es decir, el cerebro reptiliano instintivo, no sé dónde va a quedar. Y si perdemos precisamente ese contacto con el instinto, pues es donde realmente nos perdemos. Y una especie perdida es una especie que es muy fácil de modular desde ópticas de dominio y desde ópticas de violencia. Porque, como no hay referente propio, pues seguimos los referentes del más fuerte. Y de esa manera vamos encarrilando un poco la rueda, que ya actualmente parece que alguien está diciendo, hasta ya ciertos personajes están diciendo, atención, que se nos acaba el mundo. Pues esa visión macro y micro, esa comparación, esa interrelación que hay entre los procesos ecológicos, geográficos, podríamos decir, y de la naturaleza, y los procesos ecológicos que se producen a nivel de pequeños sistemas, por ejemplo, los sistemas familiares o los sistemas educativos, es lo que estudia la ciencia de la ecología de sistemas. Y esa correlación es en la que Rice se introduce y en la que participamos. Es decir, hay una gran vinculación entre lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, en nuestra forma de actuar con nuestros iguales, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros alumnos, alumnas, que con lo que ocurre a nivel macro, a nivel de desertización, a nivel de contaminación, a nivel de violencia intergubernamental, etcétera, etcétera. Hay una gran correlación. Y en ese sentido, Rice hacía acopio de la importancia de que tomáramos y retomáramos esa responsabilidad social que implica darnos cuenta de que todos y todas estamos colaborando en que haya una dirección u otra en nuestras vidas y en las de nuestros alrededores. Porque la influencia inconsciente que tiene ese tipo de violencia familiar, ese tipo de pequeños momentos violentos que se van dando en las familias y en las escuelas, van marcando un carácter, un sistema defensivo que rigidifica al ser humano, que lo separa de su contacto con su natura y con su instinto y que lo coloca al servicio del más fuerte, es decir, que lo coloca en una situación de viajero perdido. Y a esto es lo que le llama Rice la coraza carácter muscular o el carácter en general, la herramienta que por un lado nos sirve y el cuerpo lo desarrolla como un mecanismo autopoyético, siguiendo un término de Maturana, las desarrolla porque necesita sobrevivir, necesita desconectar del sufrimiento que vive muchas veces, de la angustia que vive, de la falta de ser escuchado, va desconectando y va separando los procesos límbicos de los procesos corticales, va separando las emociones de lo intelectual, la ideología de lo que siente, la emoción con lo que piensa, lo va separando porque necesitamos hacerlo y por eso, pero limita, nos impide el que realmente podamos reconocer cuál es nuestra capacidad y nuestro funcionamiento y nuestra vitalidad. Y a partir de ahí, evidentemente, eso repercute en los procesos sociales. Repercute en que establecemos dinámicas en las que nosotros mismos nos dejamos llevar por nuestras carencias, nuestras motivaciones de necesidades no cubiertas, y a partir de ahí se desarrollan unos valores que, como digo, van bastante lejos de lo que sería la perspectiva ecológica. Esto no nos tiene que dejar que cuando se habla de sexualidad y por lo tanto de la represión sexual, como siguiendo a Freud, cuando decía que ya el niño nace con sexualidad, está hablando de sexualidad no solamente en el terreno
de la represión sexual que se vivía antes, más que ahora, en relación a las prácticas de los adolescentes, o de que los jóvenes y las personas pudieran tener relaciones tranquilamente, o de que pudiera haber que podía existir el aborto apoyado por el Estado, o que pudiera haber los derechos de la mujer, de los niños, de los gays y de todo Dios, que es lo normal y lo mínimo, vamos, eso es lo básico. Sino que también hay que pensar que hay unas pautas sexuales que siguen viviéndose de forma represiva. Esas pautas sexuales no son tan manifiestas porque no corresponden al momento genital, que todavía en muchos países, en muchos lugares hay muchos derechos sexuales que no se están cubiertos, pero adultos. Pero los niños, los derechos sexuales de los niños no se cubren en ningún sitio del mundo, porque para empezar no se conocen en gran medida, porque se ignora y se olvida y no se ve que sexualidad, placer y afecto van unidos. Es decir, la sexualidad en cada momento de la vida va cambiando. La sexualidad es un proceso evolutivo, como todo instinto y toda función humana, es evolutiva. Y evolutiva significa que si nosotros hacemos cortes en esa evolución, va a haber consecuencias. Pero claro, lo que no sabemos a veces, o no recordamos, o no conocemos, es que la sexualidad va vinculada a la vivencia de los afectos. El bebé vive sexualidad porque tiene una capacidad de placer oral que satisface con el contacto con su madre, o con el pezón, o con el biberón, o con lo que sea, pero con la boca, que es lo que en ese momento le está facilitando fuente de placer, y no solamente porque sí, sino porque neurofisiológicamente hay unos motivos. Se sabe que el reflejo de succión, por ejemplo, madura el sistema cortical, es un reflejo que hace madurar el córtex, no es por casualidad que se mame. No solo es para nutrirse. Se sabe también, por ejemplo, que el contacto epidérmico con la piel está estimulando desde el momento del parto y desde el momento del masaje vaginal, está estimulando todo el sistema nervioso central y por lo tanto está facilitando la integración de los tres cerebros. Se saben muchas cosas de estas, y el contacto, el afecto, el cariño, la urdimbre afectiva, que decía Rolf Carvalho, pues, y que otros autores llaman de otra manera, es necesaria en los primeros meses. Eso es sexualidad. Eso no es solamente cuidar a un niño. El niño vive placer y desarrolla su libido, desarrolla su sexualidad de esa manera. Igual que luego la va a desarrollar explorando y viendo el placer de ensuciarse, el placer de descubrir la tierra, de descubrir el cuerpo de los demás, de descubrir su cuerpo. Eso es sexualidad también. Y eso forma parte de su proceso sexual, igual que lo compone en el momento en que empieza a explorar sus genitales, empieza a masturbarse, empieza a vivir una sexualidad puber, porque ya Rice decía que a los 4 o 6 años se puede hablar de la primera pubertad, porque prácticamente los niños y las niñas actúan de una forma muy parecida a los adolescentes pre-puberes. Y es una manera de que luego el adolescente va a actuar de otra forma. Es decir, hay una evolución. Si cortamos esa evolución, estamos cortando el proceso de integración de las emociones con la razón. Y a partir de ahí se crea un sesgo muy grande que se aprovecha después para, repito, vivir dinámicas de falta de crítica, personas con falta de crítica, tendencia al sometimiento, tendencia al sadismo, a la psicopatía, a la violencia, etcétera, etcétera. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta tendencia a la drogadicción, a la toxicomanía? ¿Por qué esa dependencia? Bueno, pues en gran medida estamos hablando de dinámicas, de carencias que se cubren con otros fenómenos o otros episodios. ¿Qué más dio drogadicción que el consumo? Donde todos estamos cogidos de los huevos, hablando claro, los que tienen, y los que no de los ovarios, pero de donde sea, estamos cogidos todos y todas. Y cogidos en el mejor sentido de la palabra mexicano, porque en España no tiene sentido. A ver si el consumo no es ahí no, atrapaditos, todo el mundo atrapaditos. A ver quién hace una huelga, tiene que pagar 40 letras. Tiene que ir a la final de mes con 40 objetos que no le caben ya en la casa. Y que no puede usar tampoco, porque no le da tiempo, porque tiene que trabajar. Entonces, o sea, qué mayor cosa más absurda que esa, buscando placeres secundarios momentáneos, ¿no? Placeres secundarios momentáneos, bueno, por lo menos el que se mete heroína vive un placer mayor, aunque sea. ¿Para qué vamos a engañarnos? Es mayor ese placer que ver la televisión haciendo zapping todos los días. Un poco más cara, la heroína
evidentemente más cara, pero bueno, si se legalizara no sería tan cara. Bueno, pues cada uno se mata como quiere, uno se mata haciendo zapping, otro se mata metiéndose en la isla. Pero todos nos vamos matando, porque eso son muertes también, muertes cerebrales, muertes psicológicas, muertes emocionales, que crean una histeria y que eso al sistema no le preocupa. El sistema social le viene muy bien todo eso. Le viene bien menos transgresión, cada vez hay menos movimientos que digan algo. ¿Por qué? Porque cada vez aparentemente está todo mejor, todo va bien, como dicen los brasileños, tudo bom, sin nada remedio, cosas de... Sabemos que no va bien. Pero bueno, esas son las defensas, esa es la posición de adaptación. Y desde ahí, en nuestra vida cotidiana, creo que esa responsabilidad la vamos teniendo, la tenemos que apercibir y ver. No solamente estamos hablando de algo que pasaba hace 30 o 40 años, es que había mucha represión sexual y la gente pues no mostraba su cuerpo, ahora tampoco. Que la gente no podía vivir abortos, ahora tampoco en algunos sitios. Que las mujeres estaban todavía esclavos de los hombres en la cama, ahora todavía. Todo eso que pasaba hace mucho tiempo, pero que ahora parece que ya no pasa. Bueno, ahora parece que ya no pasa, por lo menos ya hay revistas pornográficas. Pero lo que sí que sigue pasando son las represiones de los afectos en el desarrollo de la infancia del ser humano. Y eso marca. Y desde ahí, aunque hayan cambiado las familias, porque han cambiado, eso es cierto, la familia patriarcal ya no existe, no significa que no haya unas consecuencias. Y adaptarse al análisis de esos cambios es muy importante, porque está claro que no está pasando lo mismo que hace 40 o 50 años. No está pasando lo mismo. Hay fenómenos que hace 40 o 50 años no estaban. No existía esa drogadicción, no existía esa violencia en los adolescentes, no existían muchas cosas, existían otras. Explicar los fenómenos sociales desde esa óptica psicosocial, desde esa óptica caracteroanalítica, es una de las grandes aportaciones a la psiquiatría social, de la sociología, de Reich, de los pobres. Y en esa línea vamos a investigar. Y ahora viene un poco esa segunda parte de la conferencia, que creo que queda muy poco ya, que viene a decir, bueno, y los que queremos ser, o los que de pronto se nos ocurre la locura de trabajar en el campo de la clínica, de la psicoterapia, de la psicología, de gran medidas porque nosotros queremos conocernos más a nosotros mismos y de paso estudiamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pintamos en todo esto? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Cuál es nuestra función social? La función de un economista pues está más clara, la función de un arquitecto está más clara. Pues, claro, ya de casas que se caen, pues no sé. Puede hacer casas más populares, menos populares, más. Pero la del psicólogo, del psicoterapeuta, la del psiquiatra, y la del psiquiatra más clara porque da medicamentos. Da medicamentos y la gente se va contenta a casa y mira. Y drogados aceptables, ¿no? Mira que hay drogados. Ahí en España el 80% de las mujeres, digo de las mujeres que llevan bolso, los hombres llevan bolso, pero los bolsos de las mujeres llevan sus pastillitas, ansiolíticos para dormir, para no sé qué. Pero esas drogas que se venden, claro, sumado, los medicamentos ganan mucho dinero en los laboratorios. No sé qué pasará algún día con la coca, igual con el alcohol, pues no sé, algún día la coca, la heroína se venderá en las farmacias. Pero actualmente ya hay una drogadicción también en ese sentido, en la que el psiquiatra y la psiquiatría participan. Pero hay alternativa a la psiquiatría, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Y qué decimos? Pues decimos, hombre, es que cuando una persona pues, se siente mal, está deprimida, pues hay que darle la depresión, ¿para qué? Para que trabaje. Para que produzca, ¿no? Para que consuma. Si no, ¿cómo va a pagar la letra si está deprimido? Entonces, esa es la función del psicólogo. Facilitar que los robots sigan funcionando cuando se le va un tornillo. Pues la medicación y con técnicas de aprendizaje para que sepa por dónde ir por la calle y cómo levantarse con ánimo. Levántese por la mañana con ilusión. Técnicas muy eficaces para esas cosas. Yo no lo niego, son eficacísimas. Pero ya en la película de Naranja Mecánica ya había una gran crítica, ¿no? De nuestro reconocido director Kubrick,
ya fallecido, a esas técnicas conductuales. Son útiles, pero el sentido, vamos a ver el sentido un poco más allá de eso. El sentido social, el sentido vital, el sentido existencial de trabajar de esa manera, el sentido incluso deontológico, diría yo a veces, ¿dónde está? No sé si eso se plantea en las universidades, pero creo que debemos de plantearnos los estudiantes y algunos de los que ya hemos dejado de estudiar en la universidad. Bueno, pues eso es un planteamiento que nosotros también cuestionamos y intentamos plantear una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque pensamos que realmente el profesional de la salud en general, y por supuesto aquellos que tienen un trato con dinámicas psíquicas, humanas, que son los auténticos modificadores no solamente del carácter, sino de los movimientos y de las dinámicas sociales, pues tenemos una responsabilidad muy grande, y desde ahí tenemos que tener una perspectiva de que somos agentes sociales, posibles agentes de cambio o posibles agentes de la CIA, quiero decir, agentes que colaboran con el gobierno. Y encima, claro, encima cobramos, tenemos que decir, ¿no? Cobramos, pero hay que cobrar por colaborar con el gobierno, o sea, no sé, quien quiera que lo haga. Pero no creo que ese sea el origen, el inicio de la psicoterapia, de la psicología o de los planteamientos psicosociales de nuestra práctica clínica. Entonces, como agentes sociales tenemos que decir, bueno, ¿cuál puede ser una práctica que sea coherente y que permita realmente, que facilite, como decía ya Luria y el grupo ruso de psicología, que facilite la recuperación de la conciencia en las personas? Él hablaba y hablaban de conciencia social y política, nosotros hablaríamos de la conciencia ecológica. Vamos a facilitar, vamos a buscar, vamos a investigar medidas que permitan organizar sistemas psíquicos, sistemas, estructuras humanas, donde realmente haya una mayor capacidad de estar bien, de disfrutar de la vida, de no tener síntomas sufrientes, pero para eso hay que cambiar las cosas. Es muy difícil no dejar de estar deprimido si salimos a la calle de aquí, sobre todo de aquí en vuestro país, tenéis mucha facilidad para deprimir. Si conectamos con la realidad. Ahora, si estamos todos, pues eso, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, casi, ¿no? Si estamos disociados, claro, nunca nos deprimiremos cuando ya no podamos más, o cuando ya, mira, ya no quiero trabajar en una baja que me deprimo. Bueno, pues, enseguida, no, tienes que trabajar. Ah, bueno, se me ha olvidado. Pero, en principio, razones para deprimirnos, bueno, tenemos todas. Razones para vivir la tristeza, para vivir, o razones para reventar, para salir a la calle, bueno, no voy a decir cosas que luego me meten conmigo, pero razones para muchas cosas también las hay. ¿Dónde están? Somos millones de personas y solamente hay algunos que luego los hacen mártires, como el caso del Chen, lo hacen mártir, queda muy bonito. Algunos que se les cruza el cable y dicen, no, aquí esto no. Y bueno, pues harán no digo que lo hayan hecho como tocar, ahí no voy a entrar, pero lo hacen algo diferente por lo menos. Y como es diferente, ¿cómo recupera el sistema? Mártir, pósters, dos camisetas. Y eso ya está, se acabó. Entonces, bueno, eso creo que es un planteamiento que nosotros como profesionales tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestra función? Y en ese sentido, si queréis, me quedan 10 minutos, si llega el tiempo, vamos a hacer una presentación, yo me callo ya, y vemos cositas. Hombre, hay frases. Esa presentación, digo, está mal, ¿eh? O sea, no vale que luego... Joder, qué porquería de presentación. Ya os lo adelanto yo, no me lo digáis, que ya lo sé. Hacedme otras críticas más originales, porque esa ya... Bueno, vamos a hacer un cuento. A ver, podemos pasar ya, ¿sí? Bueno, leerle las citas que leer creo que sabemos todo. Si apagamos un poco esta luz, eso, sí, parece el cine. Bueno, pues vais leyendo las citas y yo si tengo algo que decir lo digo. No, estos son citas de Rice y ahí pues bueno, vamos a ir viendo la cadena de diapositivas. Rice habla de la peste emocional como los movimientos sociales en general que van vinculados a la violencia y que habla de que hay una base irracional para ello, ¿eh? No solo es una cuestión ideológica.
Cuando habla de educación y higiene sexual, social, perdón, está hablando con una terminología pues un poco ya pasada de moda, pero en el fondo está refiriéndose a lo que están proponiendo ahora. ¿Podemos pasar? Si alguien lee más lento me lo decís, ¿eh? Yo voy... Esto es muy aburrido, ya lo he dicho, ¿eh? Bueno, esto son citas de Capra, que es, repito, uno de... ¿Sí? ¿Podría leernos, por favor, si hasta acá? Creo que la mayoría no... Ah, ¿no lo veis? No. Bueno. Yo creía que aquí habéis desarrollado el don de la vista a distancia. Bueno, vamos a ver. Y digo, a ver si no se dan cuenta de que es pequeña la letra. Pero por lo menos lo habéis dicho. En otros sitios no lo dicen. En otros sitios no lo leen y no lo dicen. Oye, Sí. Javier, por el tiempo, ¿por qué no? O sea, porque vamos a tener en tus 10 minutos y te pones Sí. a leer. Mejor si nos puedes presentar de manera general. Entonces, bueno, ya te queréis leer. Sintético. Bueno, solo leo un poquito. Vamos a hacerlo muy rápido. Okay. Entonces Capra dice, por ejemplo, para recuperar nuestra plena humanidad debemos reconquistar nuestra experiencia de conexión con la trama entera de la vida. Esta conexión, religio, en latín, es la esencia misma de la base espiritual, en el sentido laico de la palabra, de la ecología humana. Podemos pasar. Eso salía de arriba, ¿no? La represión está tanto fuera como dentro de nosotros. Y Rice en ese sentido decía, en la naturaleza no hay competencias, por mucho que lo afirmen quienes han malentendido a Darwin, la competencia no es un fenómeno biológico primario, es un fenómeno cultural. Es una frase de Maturana, que es un biólogo chileno, que tiene que ver con la frase de Rice cuando dice, es la función misma la que dirige la cooperación, como elemento de dinámica colectiva y social. Podemos seguir. Esto es un rollo. Esto es un rollo en España, no sé cómo dice. Un marrón. Porque por aquí lo que hago es analizar ya cuáles son las... No solamente, en plan autocrítico, no solamente hay una dinámica poco ecológica en las instituciones sociales en general, también en las instituciones de la psicoterapia, también en nuestras casas hay mucha patología, mucha perversión y mucha autoridad y mucha violencia. Entonces yo aquí, en plan autocrítica, pues hablo de lo que conozco bastante, que son las instituciones de la psicoterapia. Y entonces pues hago algunas cosas que hagan referencia a esto, pero que, repito, no nos da tiempo a ver ahora. Pero para que sepáis que hay una cierta autocrítica, donde fundamentalmente lo que hago ver es que las colectivos de psicoterapia deberían tener muy en cuenta las diferencias entre los roles de las personas que forman como profesor, de los que hacen supervisión, de los que hacen terapia personal, la importancia del análisis personal de las personas que van a formarse en psicología, etcétera, etcétera. ¿Podemos seguir? Eso también es un rol. Estas son las medidas preventivas para evitar eso. Entonces, quien le interese, luego ya puedo pasar el trabajo. Hay toda una serie de medidas preventivas que yo aplico desde la visión post-reichiana del funcionalismo al campo de las instituciones de la psicoterapia para que esto se evite, es decir, para tener instituciones de psicoterapia coherentes con lo que estamos diciendo. No podemos decir una cosa y luego practicar otra. Podemos seguir. Hay creo que 4. Sigue. Hay muchas medidas preventivas. 3, otra 4, 5... No, pero pasa al anterior que es un resumen. Que así seguro que hay alguna cosa que no entendéis y se queda para el debate. Digo, a sabiendas de que todo esto no es posible si en nuestra vida cotidiana, es decir, la vida cotidiana del psicoterapeuta, del psicoterapeuta, no intentamos mantener dinámicas de autorregulación amorosa, sexual, emocional y energética, evitando la dorificación, término empleado por Rice, que hacía referencia al estado de contaminación o energía negativa, como consecuencia del trabajo sin medidas de regulación y el embrutecimiento que tiene nuestro trabajo también, tomando medidas preventivas laborales, que ya he puesto antes de pie. Bien, entonces es un tema que es bastante novedoso, es muy poco escrito y tal, pues bueno, ya digo, si quien nos interese, pues ahí está. Podemos seguir. Federico Navarro, que fue uno de mis maestros, discípulo de Ragnar, se lo tenéis ahí arriba en un cuadrito, que fue a su vez el colaborador de Rice, decía que la función del psicoterapeuta, concretamente del modelo que él trabajaba, que era el carácter analítico, dice, no puede ejercer solo clínicamente, porque siente la vida y coherentemente se va a implicar en investigaciones ergonómicas y dinámicas socioculturales y políticas. Es decir, si realmente un psicoterapeuta vive su trabajo, no puede solamente quedarse como una momia ahí en su consultorio que le salgan las telarañas pasando las horas y las horas. El siguiente
y la mano para cobrar. Se supone que hay algo más, ¿no? Nuestro objetivo es el desarrollar dinámicas preventivas que permitan que la persona integre su natura con la cultura. Navarro murió en 2004. Podemos seguir. Y aquí pues hago ver lo que puede ser la vinculación de la psicoterapia con una posición de muerte. Podemos seguir. Y lo que puede ser vincular la psicoterapia a la vida. Utilizando una frase que digo, por ello, si queremos trabajar y salvar nuestra alma y ayudarla a recuperarla a nuestros pacientes, siguiendo con una metáfora escatológica, debemos intentar mantenernos en una dinámica de autorregulación recuperada en cierta medida por nuestro análisis personal y mantenido en el tiempo. Podemos seguir. Nuestro objetivo, por tanto, debería ser ayudar a que la persona madure e integre sus funciones biopsicosociales. Y para eso, es decir, no solamente sus funciones psíquicas o psicológicas, sino biopsicosociales. Y para eso, como orgoterapeutas, que es la definición más extraña que tenemos, nos acercamos al conocimiento de las leyes de la energía vital y de la interrelación entre sistemas dentro del proyecto paradigmático de la ecología normal. Eso significa, podemos pasar, que nos acercamos a la autorregulación, y es por ello que hablar de autorregulación implica colocar al ser humano en contacto con su esencia animal, cósmica y con su particularidad racional. Es nuestra utopía, nuestra praxis creativa dentro de la ecología global. Y termino con una frase de Rice que dice: el ser humano, desde el punto de vista energético o económico, es igual que el resto de los seres vivos, ni más ni menos que un fragmento de energía cósmica especialmente organizada. Y ahí acaba con una musiquita. Que no sé si da ahí. Creo que no va. 2 veces sin quedarme. Tic, tic. De mariachi. Como le pide mudo, la pongo yo. Bueno, pues si no funciona. Y acaba con la última, que es la primera, creo. Ah, exacto. Una poesía aquí que conocéis mucho, que es la poesía de Benedetti, No te salves. Que si alguien la quiere leer, pues ya leerá el libro de Benedetti. Bueno, pues vamos a encender las luces, pero son las 6 en punto y yo soy compulsivamente puntual. No tenéis que quitar un minuto a la espacio. Bueno, podéis ir leyéndola. ¿Cómo más cerca? Pero mucho más. Es un gusto escuchar a Javier Serrano. Está un gusto escucharlo, especialmente en una época de desencanto como que estamos cruzando, en donde resulta decisivo abrirle camino a la esperanza. No solo nos encontramos en un tiempo en el cual el desencanto ha permeado de manera profunda los corazones, de tal manera que gente cada vez más joven está desilusionada respecto al amor, asumiendo que es un proyecto inalcanzable, sino que esto se ha expresado de manera profunda en la cultura política de la vuelta de siglos. Un libro como el de Michel Foucault, Historia de la sexualidad, que tanto impacto ha tenido en la discusión sobre la sexualidad en las últimas décadas del siglo XX y este inicio del siglo XXI, trata las contribuciones de Rasch como si pertenecieran a lo que él llama la arqueología del saber, un estudio de vestigios. Para Foucault, el concepto de represión sexual de Rasch estudia vestigios porque responde a una época pasada donde la represión sexual prohibía el erotismo. Mientras que ahora, presuntamente, nos encontramos en una época en la cual los poderes existentes ya no dependen del sexo. Esa es la formulación claramente de Foucault en ese libro. En función de lo cual, algo así como lo que Rasch ha dicho, tendría que ser lanzado al abismo de lo caduco y olvidado. Luego, más aún, el proyecto de la revolución sexual, de la liberación sexual de Rasch,
Esto todo por Foucault, como si ahí lo que estuviera en juego fuera un laberinto indescifrable. Para Foucault, finalmente, sexualidad es poder, así que no hay para dónde hacerse. Así se transgreda, que es lo que quiere, la forma de la pareja heterosexual, porque Foucault fue un homosexual convencido, así se transgreda la pareja heterosexual de la familia patriarcal burguesa. De todos modos, por un camino o por otro, la sexualidad es poder y terminamos en el desencanto. El poder nos ha penetrado, nos invade, nos es invadir. La microfísica del poder de Foucault no es más que una expresión de este desencanto de la vuelta de siglo. Un desencanto que está en los corazones de las masas y un desencanto que está en la cultura política hegemónica. A contrapelo de eso, es fundamental insistir en la defensa de la vida. Y en ese contexto es muy refrescante escuchar una charla como la que nos ha dado hoy Javier. Es muy importante recuperar el pensamiento de Wilhelm Reich medio siglo después de su fallecimiento. Las dos secciones de la rica y sintética presentación que nos ha hecho Javier nos presentan el problema y luego líneas fundamentales de solución para avanzar en la solución histórica. En el problema, el mero nombre de la conferencia, la función social de la represión sexual, visto desde un horizonte como este de la cultura política postmoderna, visto desde Foucault, pareciera que nos lleva a algo que ya no debería estarse tratando. Y sin embargo, justo la formulación que está haciendo Javier nos muestra que nada más lejos de ser así. En nuestro tiempo la represión sexual persiste, en todo caso ha mutado y se ha complejizado, se ha profundizado, pero está lejos de desaparecer. Es fundamental entender esto, porque lo que vivimos es una época de creciente insensibilización y inhumanización. Es ante esa inhumanización que resulta decisivo recuperar lo humano, de ahí a Wilhelm Reich. Podría quizás decirse que son 4 los principales puntos que ha tratado en la primera sección de su intervención Javier. El primero tiene que ver con el concepto reichiano de carácter. Para Reich, carácter es un término que en primer lugar se dirige a dar cuenta de la formación de los sujetos modernos como esclavos. Son sujetos que en función de la represión de su sexualidad oral, o luego en función del control de sus necesidades anales, o luego en función de la represión de la sexualidad genital, aprenden que la necesidad está por debajo de las autoridades exteriores y las interiorizan. Carácter es un término que muestra cómo los individuos se adaptan a una sociedad represiva, autoritaria, se adaptan, quedan heridos y al defenderse contradictoriamente se integran, se forman como esclavos. Javier lo dice de otra manera: hay limitaciones al yo. El yo no puede autorregularse. El sujeto queda subordinado a una época de poder. El concepto reichiano de carácter se dirige en primer lugar a cuestionar esto, pensando en la trascendencia de esta subordinación, de esta enajenación, de la imposición que el sujeto sea efectivamente un sujeto histórico. Por eso es que Reich no se queda simplemente con el concepto de carácter para dar cuenta de los caracteres neuróticos, sino que luego construye un concepto de carácter como opción histórica para avanzar hacia la madurez, carácter genital. El segundo punto de la charla de Javier nos muestra cómo es que la represión sexual persiste en esta época, pese a que se haya flexibilizado en muchos planos, porque, y esto es de un golpe una demostración fácil, es un fenómeno mundial la represión de la sexualidad oral del bebé. No se pasó a mayor explicación teórica, a mayor profundización de cómo se había modificado la represión en la fase anal, o en la fase genital, o en los adolescentes, etc. De un golpe, en la sexualidad oral del bebé, esto sigue siendo algo que no se asume. La fase oral no es solo una fase de alimentación, es una fase de contacto erótico. Y el placer es fundamental para el desarrollo sano, psíquico y físico del infante. Por supuesto que sí. No nada más es que la leche humana tenga elementos fundamentales para el desarrollo del cerebro, que no tiene la leche de vaca, por el exceso de calcio que contiene y que más bien resulta contraproducente para un niño, sino que hay un contacto orgónico
fundamental para el desarrollo de las emociones. Se reprimen los afectos. Muy importante esta formulación. El tercer planteamiento que nos está haciendo Javier en su charla tiene que ver con la cosificación del placer, que es algo que ha crecido de manera multimodal en nuestro tiempo. El placer ha pasado de ser una forma que tendría que profundizarse en la relación sujeto-sujeto a ser una forma que se explora cada vez más en la relación sujeto-cosa, como un falso reemplazo de la insensibilización masificada en las relaciones humanas. El capitalismo de vuelta de siglo ha hecho crecer esto de una manera atroz. Por supuesto que sí. Esta cosificación que se expresa en el consumo es una expresión de cómo la represión sexual persiste. Y además, Javier entra en un tema decisivo, que es el de la crisis del patriarcado. Pareciera que en la medida en que el salario se puso en crisis de los 70 en adelante, y que más aún en la medida en que las mujeres entraron crecientemente al trabajo asalariado, y entonces la relación de dependencia económica entre los hombres se fue debilitando, si no desapareciendo por completo. En esa medida parecía, cuando los hombres dejan de tener la base económica para controlar a las mujeres, que ya la discusión sobre el control patriarcal en torno a las mujeres, el control patriarcal en torno a los niños, no tuviera nada que hacer en la vuelta de siglo. Y sin embargo, lo que nos dice Javier es, sí, tenemos crisis de patriarcado, pero eso no significa ausencia de represión sexual. Es muy importante observar esto. La represión sexual sigue vigente y en todo caso lo que hemos tenido en la vuelta del siglo es una metamorfosis de la represión sexual. Hemos pasado, podría decirse, de la fase de la represión sexual en su forma prohibitiva a una nueva fase de la represión sexual en una forma de falsa superación. La cosificación del consumo, pero también el hecho de que la nueva independencia económica de las mujeres no está trayendo consigo un proyecto político de democratización de la relación hombre-mujer, sino una nueva dialéctica de poder entre los sexos, nuevas formas de dominio de las mujeres sobre los hombres también, y de los hombres sobre las mujeres. Esta complejización de las relaciones de poder está trayendo consigo un crecimiento de las tendencias violentas micro y macro sociales. El sadomasoquismo sexual está creciendo, ya no estamos hablando de fetichismo sexual, de pornografía, etc. No, estamos hablando de sadomasoquismo sexual. Vendar los ojos, torturar, golpear, y francamente, una cosa como el caníbal de Rotterdam, una cosa como el caníbal de Rotterdam, no debería ser visto como un caso aislado, sino en todo caso es el extremo de algo que al mismo tiempo, sin embargo, hay que decir que hay posibilidades históricas nuevas que la crisis del patriarcado está abriendo. Es una contradicción, hay un doble proceso, un proceso positivo de potencialidades históricas en curso y un proceso donde el capitalismo se complejiza, donde los poderes contemporáneos se complejizan y se profundiza el dominio del sujeto social mundial. Me parece entonces que la primera sección de la intervención de Javier está avanzando claramente a contrapelo de la cultura política postmoderna, que está entrampada en el desencanto, que quiere arrojar a Rash al abismo de los vestigios olvidables, y que en ese contexto nos hace valer la importancia del concepto rashiano de carácter, nos hace valer la discusión rashiana sobre la represión de la sexualidad oral infantil, desarrolla su idea de la cosificación del placer y presenta, aunque sea sucintamente, ideas importantes de la crisis patriarcal. Una vez presentado el problema, se avanza más sintéticamente aún, pero aquí es donde Javier tiene contribuciones históricas decisivas en la discusión sobre el problema, el gran reto para quien estudia psicología. Es que avanzar como médico exige resolver. Y no solo resolver en términos de los conflictos histórico-personales, sino además resolver respecto a los conflictos histórico-globales sociales. Un proyecto como este de la ecología global nos muestra la importancia de construir una autorregulación del contacto humano con la naturaleza y con la razón. Pero esto implica una discusión transdisciplinaria, ni siquiera interdisciplinaria, porque no se trata de mantener las disciplinas desconectadas y luego sumarlas, sino que existe una visión transdisciplinaria, justo como aquello que hace William Reich, que conecta antropología, filosofía, economía, sociología, política, historia, medicina, física, porque hasta la discusión con Einstein tuvo directamente Reich. Esta segunda sección de la intervención de
de Javier nos muestra entonces lo importante que es avanzar hacia la autorregulación, hacia la conversión de los individuos en sujetos, en individuos que pueden redefinir su relación con el mundo, y en la medida en que eso se multiplique, se pueda redefinir la relación entre sujetos, entre grupos, entre multitudes, redefinir la historia. Es muy importante abrirle camino a la esperanza. Y asumir la construcción de la salud hoy exige asumir ineludiblemente una crítica al modo de que el poder contemporáneo se ha controlado en la vuelta del siglo. Es por eso que resulta tan fresco escuchar de una manera tan jocosa, tan sintética, tan coloquial y a la vez tan profunda. Es por eso que es tan fresco escuchar una intervención como la de Carlos. El calor que hace, sí. Hace un calor terrible. No quisiera seguirme extendiendo, me parece que resulta fundamental abrir espacio a la interacción de ustedes con Javier. Simplemente me gustaría subrayar que, a contrapelo de la desilusión histórica de la vuelta del siglo, revivir la esperanza con la que la crítica de Rush se enfrentó al mundo contemporáneo es decisivo para abrirle camino al futuro en ese sentido. Demos de paso a una ronda de preguntas. Todas sus aportaciones a la sexología. Y aquí hay que reseñar que si también es cierto que algunas de las aportaciones de Wright están introducidas ya en la teoría y en el corpus teórico de la sexología en general, también es cierto que prácticamente no se cita ni se reconoce en ninguna enciclopedia, en ningún manual de sexología, sus valiosísimas aportaciones a este campo. De hecho, ya digo, fue uno de los pioneros científicos, experimentales, empíricos de la sexología moderna. Solamente mencionar que la famosa curva del orgasmo de Master y Johnson, que supongo que os sonará, pues bueno, Wright ya la hizo en 1927. O sea, la hizo de otra manera y experimentalmente. Master y Johnson ni lo resuena ni lo menciona, porque como los norteamericanos piensan que son el centro del mundo o el único centro del universo, pues entonces evidentemente no pueden reconocer nada más. Pero la documentación está ahí para quien quiere investigar y se puede conservar, ¿no? También hay otro aspecto muy importante de Wright y es el de la aportación al campo de la sociología y de la psiquiatría social. Realmente tenemos que tener en cuenta que Wright vive en una época de muchos conflictos, de grandes conflictos. Quizás el siglo XX fue uno de los más impacto y de mayor desmembramiento sociopolítico, sobre todo en Europa, aunque también, como sabéis, que tomó gran parte del resto del mundo con las guerras mundiales, pero Europa vivió procesos de defenestración muy fuertes y evidentemente esto repercutió mucho en todos los procesos culturales, en todos los procesos ideológicos, sociales. Estamos hablando de la década de los años 20, años 30, donde la influencia del marxismo, la influencia de los movimientos libertarios en la Europa de aquellas décadas era muy fuerte. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, sobre todo los que han permitido con su esfuerzo este acto, tanto a las organizadoras como a mi presentador, que tenemos el gusto de conocernos en este momento. Y como os decía mi colega, pues vamos a hacer dos partes. Una a responder al título de la comunicación de hoy, de la función social que cumple la represión sexual a nivel institucional, a nivel de estamentos, y a nivel de gobiernos, incluso desde el punto de vista psicopolítico un poquito. Y después, si da tiempo, porque tenemos corto tiempo, pues yo haré esto es una presentación de esas que se hacen ahora de PowerPoint, que hacéis todos mejor que yo. Yo lo hago fatal. Pero, bueno, eso tiene que modernizar un poco, entonces yo juego un poco. Y entonces en los juegos que hago yo estos de poner ahí cositas y tal, pues he hecho una pequeñita presentación con alguna fotito, alguna frase, estas cosas que se hacen ahora. Pero yo, como soy de la vieja escuela, pues me gusta más interactuar directamente y ser protagonista de la película. Y entonces, pues de hecho voy a salir aquí porque estoy ahí muy apretado. Y con el pene, este pene
móvil. Pues vamos a no entrar en fantasías sexuales y a intentar comunicar. Vamos a sublimar un poco las pulsiones orales. Entonces, como sabéis, supongo que sabéis también de estas cosas bastante, entonces si igual me repito algo, si me repito, pues como yo no os conozco, pues lo siento. Y si alguna cosa no lo conocéis o no suena, pues luego habrá un tiempo para que podáis preguntar, de manera que alguna síntesis, alguna cosa clara nos llevemos de aquí. Como sabéis, decía Reich, fue un pensador, un científico y un psicoanalista, psiquiatra del siglo XX, y muere en 1957, a la joven edad de 60 años, y en pleno periodo suyo creativo, donde estaba desarrollando toda una serie de experiencias con su equipo de trabajo sobre lo que ahora se llama ecología global, es decir, sobre aspectos vinculantes entre todo aquello que gobierna la vida y cuáles serían un poco las leyes que podemos interactuar para que podamos recuperar una ecología y por lo tanto un Gaia, un planeta vivo más equilibrado. Y realmente Reich es pionero de varias ciencias que actualmente están muy desarrolladas, entre ellas por la psiquiatría social y también la sexología, evidentemente. Incluso es pionero, como reconoce Capra, uno de los científicos actuales del movimiento de la ecología global, Friedrich Capra, fue uno de los pioneros de toda la corriente de sistemas humanos y de este nuevo paradigma, el nuevo paradigma que estamos desarrollando entre todos y todas, ¿no? Fundamentalmente es cierto que se reconoce o se le conoce porque, por sus trabajos, por sus aportaciones psicoanalíticas, Reich fue psicoanalista de la segunda generación y tuvo unas aportaciones muy importantes al mundo psicoanalítico. Hoy en día están prácticamente integrados en la mayor parte de modelos psicoanalíticos, sobre todo en la psicología genetista o la psicología del yo, y los psicoanalistas objetales, digamos, Y también se le conoce también estaba en la vanguardia cultural de Viena, en la vanguardia cultural después de Berlín, de Alemania, estaba el psicoanálisis como un movimiento vanguardista. Psicoanálisis, ¿por qué empieza a tomar forma en esos años? Pues porque es una ciencia joven, prácticamente empieza a desarrollarse a principios del siglo XX, como sabéis, por Freud, y pues son 2 o 3 décadas que empieza realmente a conocerse en las universidades, a conocerse por los profesionales, y entra dentro de la vanguardia porque revoluciona fundamentalmente la perspectiva social de la familia. El concepto de familia patriarcal se desmorona un poco por los principios freudianos, fundamentalmente porque plantea algo muy importante, y es que la sexualidad comienza con la vida, no corresponde solamente a lo que se conocía antes de Freud, que era que teóricamente la sexualidad estaba vinculada a las prácticas genitales o las prácticas sexogenitales, y que eso pues correspondía al mundo de los adultos, cuando Reich demuestra que el niño no solo tiene sexualidad, sino que nace con sexualidad y por lo tanto la libido forma parte de la biología y del proceso psíquico, de la organización psíquica del individuo, pues eso crea un gran revuelo, y ese es un punto realmente de inflexión en las dinámicas revolucionarias, en las dinámicas de cambio del siglo XX. Si bien es cierto que Freud fue el primer sorprendido, porque él era un burgués convencional, y fue el primer sorprendido de sus propios descubrimientos, investigaciones y respuestas de sus pacientes, pero bueno, era también un científico que se distingue, un científico en principio se distingue, porque admite la observación de las cosas con una capacidad de crítica y autocrítica suficiente como para ver lo nuevo y aceptar lo nuevo. Cosa que muchos supuestos científicos no hacen, porque siempre se prefijan a los modelos y paradigmas establecidos, con lo cual nunca ven nada nuevo, ni se puede avanzar en ningún campo. Y cuando alguno avanza, pues lo cuestiona o intenta hacerlo pasar, ¿no?, por el margen de lo establecido. Entonces, bueno, en esta dinámica, pues Freud realmente da un paso muy importante, y el psicoanálisis se coloca en una situación de vanguardia social. En aquella época, algunos psicoanalistas, como sabéis también,
introducen o intentan vincular la teoría de Freud con la teoría incipiente de Marx y de algunos pensadores libertarios. Y se crea una especie de grupo feudo-marxista. Este grupo pues aporta textos muy interesantes y de ahí saldrá todo el desarrollo de la Escuela de Frankfurt y la Escuela Filosófica de Frankfurt, la Escuela de Marcus, etc. Así que hay toda una serie de ramas que no voy a entrar ahora porque supongo que ya conocéis y no es este el caso de decirlo. Pero lo importante es saber que hay un momento, en los años 30 en Berlín, donde Marx y Freud, es decir, la teoría de Marx y de Freud, se acercan, se aproximan por parte de algunas personas y se intenta ver la correlación que hay. ¿Entre qué? Fundamentalmente entre las dinámicas subjetivas, es decir, los procesos psíquicos, los procesos del inconsciente, los condicionamientos que las dinámicas sociales generan en las personas a nivel inconsciente, y las influencias que vivimos por los factores económicos y por lo tanto por la infraestructura y la coyuntura en la que nos movemos a nivel social. Era un intento, creo que muy importante, y que hoy en día todavía algunos profesionales, algunos colectivos, seguimos trabajando en esta línea, porque es una de las líneas por las que se caracteriza el pensamiento